A veces, una conversación que parece simple puede esconder una clave que lo cambia todo. Y eso es justo lo que pasa en el Evangelio de Juan. Hay un diálogo muy breve, uno que a menudo se pasa por alto, pero su gramática es tan precisa que podría cambiar nuestra perspectiva. Así que hoy vamos a hacerle un análisis profundo para ver qué nos revela sobre la identidad divina en este texto. Ok, ¿dónde empieza todo esto? Con una petición de Felipe a Jesús. Y la verdad, si la leemos así nomás, suena súper lógica. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. O sea, una petición bastante directa, ¿cierto? Cualquiera en su lugar probablemente hubiera pedido lo mismo. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Jesús no responde como uno esperaría. No le da una lección simple y ya. Su reacción es de sorpresa, casi como si no pudiera creer lo que está escuchando. Y claro, eso nos deja con una pregunta que es clave para todo este asunto. ¿Por qué una petición que sonaba tan razonable, tan sincera, fue recibida como un malentendido tan pero tan fundamental? Bueno, para descifrar este misterio hay que empezar por el principio. La primera pista. Las palabras exactas que usó Jesús. Así que vamos a ver, palabra por palabra, qué fue lo que dijo. Y aquí está, la frase central de todo esto. Quien me ve a mí, ve al Padre. Miren qué declaración. Estas pocas palabras son el núcleo, el corazón de todo nuestro análisis gramatical. Ahora, atención a esto porque es crucial. La clave no está solo en lo que dijo, sino también en lo que no dijo. Pudo haber dicho algo como, quien me ve, ve algo parecido al Padre, o yo represento al Padre. Pero no, como vemos aquí, eligió la fórmula más directa posible, una afirmación de identidad total, sin rodeos, sin intermediarios. Y si nos ponemos técnicos, gramaticalmente hablando, esta frase es una declaración directa, indicativa y afirmativa. O sea, no es una sugerencia, no es una metáfora poética, no es una comparación. Es la declaración de un hecho, tan contundente como decir, el sol sale por el este. Punto. Y para que no quede duda, si nos vamos al griego original, que es el idioma en que se escribió esto, no hay ninguna partícula, ninguna palabrita que suavice esta afirmación. Nada que sugiera que es un como si o una analogía. El lenguaje es deliberadamente literal. Está diseñado para ser entendido tal cual sueña. Ok, ya vimos las palabras. Primera pieza del rompecabezas, lista. Ahora vamos a la segunda, la estructura de la conversación. Porque Jesús no solo lanza esa frase y ya, inmediatamente después nos da la clave para entenderla. Entonces, si aceptamos que quien me ve, ve al Padre es literal, la pregunta obvia es, bueno, ¿y cómo explica eso el propio Jesús? ¿Cuál es el mecanismo? Por suerte, no tenemos que adivinar. La respuesta viene justo en la siguiente frase. Inmediatamente después de su primera afirmación, Jesús añade esto. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Y ojo, esto no es un cambio de tema, es la explicación, es el cómo de lo que acaba de decir. Lo que estamos viendo aquí es un recurso literario muy claro, conocido como paralelismo explicativo. Suena complejo, pero la idea es sencilla. La segunda frase no contradice ni modifica la primera, sino que la explica, la ilumina. ¿Por qué ver a Jesús es ver al Padre? La respuesta es, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Es la causa que explica el efecto. Este concepto, esta idea, tiene un nombre más formal, inhabitación recíproca. Y sí, el nombre puede sonar un poco académico, pero la idea detrás es clave. No estamos hablando de dos personas distintas que se ponen de acuerdo para trabajar juntas. No. Estamos hablando de una unidad de acción tan profunda que las palabras de uno son las del otro, las obras de uno son las del otro. Indivisible. Y la consecuencia de esto es enorme. Como lo resume la pantalla, gramaticalmente el texto no describe dos centros de conciencia separados que actúan en perfecta armonía. Describe a un único agente operativo, una sola fuente de acción. Bien, ya analizamos las palabras en detalle y la estructura de la frase. Ahora, hagamos un poco de zoom out. Veamos cómo esta idea encaja en el contexto más amplio, no solo de esta conversación, sino de todo el Evangelio de Juan. Recordemos la reacción de Jesús. Esa pregunta que le hace a Felipe,
tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? Esta frase, esta especie de regaño, es otra pieza fundamental en nuestro análisis. Pensemos en la lógica detrás de esa pregunta. La única forma en que esa reacción de sorpresa tiene sentido es si para Jesús, conocerlo a Él ya es conocer al Padre. Porque de lo contrario, la petición de Felipe sería totalmente válida, ¿no es así? Sería lo más lógico del mundo pedir ver al Padre si fueran dos visiones distintas. La reprimenda no tendría cabida. Y esto no es algo que aparece una sola vez y ya. No, para nada. Esta idea es un hilo conductor en todo el Evangelio de Juan. Piensen en frases como «Yo y el Padre uno somos» o «El que me ve al que me envió». Claramente es un tema central, recurrente, que el autor quiere dejar bien claro. Perfecto. Entonces, ya juntamos todas las piezas del rompecabezas. Vimos las palabras exactas, la estructura paralela que las explica y el contexto más amplio del Evangelio. Ahora, unamos todo y veamos cuál es la conclusión gramatical. A ver, repasemos. Tenemos 3 líneas de evidencia súper fuertes. Primero, la gramática de la frase, una afirmación directa y sin rodeos. Segundo, el paralelismo que la explica. Y tercero, la lógica de todo el diálogo y el contexto del libro. ¿Y a dónde apuntan todas? A la misma conclusión. Se está hablando de una única presencia divina, de una sola visión de Dios. Y aquí está la conclusión final, el corazón de todo este análisis. El Padre no se muestra aparte de Jesús. El Padre se ve en Jesús. Esa visión que Felipe estaba pidiendo, bueno, la tenía literalmente delante de sus ojos todo el tiempo. Y con esto cerramos, pero con una pregunta que queda flotando en el aire. ¿Cómo cambia la lectura de la identidad de Jesús cuando se entiende esta estructura gramatical tan precisa? Es una de esas cosas que, una vez que se ve, obliga a releer no solo este pasaje, sino quizá muchos otros, con una mirada completamente diferente.